Hola, buenos días a todos. Soy Daniel Paz y estos son 5 minutos en reanimación. El tema que vamos a tratar hoy es el de la insuficiencia cardíaca perioperatoria. Voy a convencerte de la importancia de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de ingreso hospitalario en mayores de 65 años. De hecho, tiene una mortalidad estimada mayor que la mayor parte de los cánceres. La insuficiencia cardíaca se estima que tanto en Norteamérica como en Europa hay unos 15 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca y cada año se diagnostican 1,5 millones más. La insuficiencia cardíaca, a pesar de que ha mejorado en nuestro manejo, la prevalencia ha seguido estable a lo largo de los últimos años. Por una parte, porque la población cada vez está envejeciendo más. La OMS estima que en el 2050 el 11% de la población europea será mayor de 80 años, y por otra parte porque se cronifican más los pacientes con cardiopatía isquémica o con hipertensión arterial, que son responsables del 70% de los casos de insuficiencia cardíaca. Aumenta la prevalencia de insuficiencia cardíaca, cada vez la población es más mayor, cada vez nos vamos a encontrar más pacientes con insuficiencia cardíaca en nuestros bloques quirúrgicos. Pero de hecho es que es importante porque se estima que la insuficiencia cardíaca es una de las mayores complicaciones tras cirugía no cardíaca, siendo responsable del 1,6% de la comorbilidad tras cirugía no cardíaca. Hay numerosos factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Está la hipertensión, taquiarritmias, anemia, hipercoagulabilidad, fluidoterapia excesiva, dolor, estrés quirúrgico, etc. La insuficiencia cardíaca es importante, sí, lo es incluso en pacientes tras cirugía menor. Se ha visto que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que se operan de cirugía mayor tienen mayor mortalidad que los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca. Haley en Congestive Heart Failure 2010 hizo un estudio en el que siguió a una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca y observó un 30% de complicaciones a 30 días, con un 8% de mortalidad, un 15% de infarto agudo de miocardio y un 25% de desarrollo de descompensación de la insuficiencia cardíaca. La magnitud del riesgo viene condicionada no solamente por el grado de insuficiencia cardíaca, sino por otros factores relacionados con el paciente, como se desprende del índice cardíaco revisado de Goldman, el índice de Lee, que es verdad que tiene una serie de limitaciones, pero sin embargo es el que más empleamos en las guías europeas. El índice de Lee se compone de 5 factores que dependen del paciente: ACV, AIT, cardiopatía isquémica no revascularizada, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y creatinina mayor de 2, y el sexto correspondería a la cirugía de alto riesgo. En cuanto a la fisiopatología, es una interacción compleja entre lesión de miocitos y matriz extracelular, remodelamiento ventricular, activación del sistema neuroendocrino. En primer lugar, se produciría una disfunción del ventrículo izquierdo. Esa disfunción del ventrículo izquierdo disminuiría el gasto cardíaco, disminuiría el volumen sistólico. De forma compensadora se activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema noradrenérgico, en un intento de aumentar la presión de perfusión, pero pagando el peaje de aumentar las resistencias vasculares periféricas, que en última instancia va a empeorar la disfunción ventricular. Mayor caída del gasto cardíaco termina afectando al riñón. El 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan durante la hospitalización una insuficiencia renal. Esto produciría un aumento de la retención hidrosalina, edemas periféricos, aumento de precarga, aumento de cavidades derechas, y con el aumento de cavidades derechas se cerraría el bucle y se produciría todavía mayor caída del gasto cardíaco, pues por disfunciones valvulares, tricuspidias o mitrales. En cuanto a la preanestesia, muy brevemente, hay poca evidencia de cómo manejar correctamente un paciente con insuficiencia cardíaca. Es fundamental leer el artículo de Álvarez Escudero en Redar 2015, es de obligada lectura. Se tiende a considerar la insuficiencia cardíaca descompensada como una condición cardíaca activa que obligaría, si se puede, a demorar la cirugía y a optimizar al paciente, pero la historia de insuficiencia cardíaca compensada también podría ser considerada como un clarísimo factor de riesgo. De hecho, nuestros esfuerzos ahora se están dirigiendo bien a identificar aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, porque lo que queremos es prevenir que desarrollen la insuficiencia cardíaca. De hecho, la American College of Cardiology y la American Heart Association hablan de unos estadios, el A, B, C y D. En el estadio A, el paciente está en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero no la tiene. En el estadio B, el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero no tiene síntomas. En el estadio C, el paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, correspondería a los grados 1, 2 y 3 de la NIJA, y en el estadio D corresponde a una lesión cardíaca avanzada, y este paciente probablemente necesitaría una optimización máxima.
En cuanto a la valoración del riesgo cardíaco, el eco no aporta de rutina, no aporta mucho sobre los modelos predictivos que tenemos basados en los síntomas y signos del paciente, en el índice cardíaco de Lee, y el NT-proBNP podría ser prometedor, más de 2000 picogramos mililitro, el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el posoperatorio. En cambio, menos de 400 picogramos mililitro, el paciente es de bajo riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca perioperatoria. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. 5 minutos en reanimación.